Well, tonight it's my absolute pleasure to talk about LifeVantage's Vitality Stack. It is our number one selling stack. Muy buenas noches. Hoy para mí es un privilegio, un honor poder platicar con ustedes sobre lo que es el Vitality Stack de LifeVantage, el stack de vitalidad, y vamos a platicar sobre esto. And so my plan tonight is to go through the products one by one. And I think by the time we go through each of the 4 products, you will see why the stack is the number one seller and it's so important for our health. En esta noche voy a ir llevando el producto uno a uno de lo que conforma nuestro Vitality Stack y ustedes así se podrán dar cuenta de la importancia y por qué es el número 1 dentro de lo que existe en esta industria de la nutrigenómica. And just in case somebody may not be familiar, the Vitality Stack is composed of 4 products: Protandem NRF1, Protandem NRF2, Omega Plus, and ProBio. En caso de que alguien no esté familiarizado con lo que compone nuestro stack de vitalidad, quiero mencionar que está formado por lo que es el Protandim NRF1, Protandim NRF2, los Omega y el Probio. And I would say most of us are pretty familiar with the Protandem line of products. So I'm going to lump their mechanisms all together. Creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con lo que son los Protandim NRF1 y NRF2. Entonces voy a unir la explicación de cómo funcionan estos productos. And so, like I'm sure everyone is familiar, the entire Protandem line of products is working through a mechanism that we call nutrigenomics. Estoy casi seguro que todos ustedes entienden que la manera como trabajan estos productos, los Protandim NRF1 y NRF2, es a través de una manera que llamamos la nutrigenómica. And I know nutrigenomics is a big, scary word, but if we break it down, all it really means is nutrition working through our genes. De hecho, si escuchamos la palabra nutrigenómica, tal vez nos podamos sentir como extrañados ante una palabra tan extraña, pero vamos a entenderlo de una manera muy simple, que se trata de manejar lo que es la nutrición a través de nuestros genes. And really what we're doing when we're working with a product that works nutrigenomically is really utilizing the new pharmaceutical model, but using nutrients. De hecho, cuando nosotros estamos trabajando con un producto como es el de la nutrigenómica, lo que estamos haciendo es trabajando a través del modelo de lo que es la industria farmacéutica, pero entrando a lo que es la parte de la nutrición. So in the pharmaceutical model, what they will do is target a specific enzyme or molecule inside of the cell, but they will then have to design a synthetic molecule or drug to activate these different mechanisms that we want in the cell. Ok, en el modelo farmacéutico lo que nosotros tenemos es que estos usan un compuesto que va a actuar a nivel de la célula, pero después se necesita poner algo que sea como una enzima de manera que lo active. Y lo que nosotros tenemos es un modelo directo. But there's a better way. What if we just use natural products that our bodies are used to and that as humans we grew up with, and those are nutrients from plants? Ahora, imagínense si nosotros utilizáramos algo que nuestro cuerpo ya está acostumbrado a utilizar y que aparte se tratara de algo 100% natural que ya nuestros cuerpos saben cómo utilizarlo por medio de la nutrición. And so to really understand nutrigenomics and how it's working, we have to understand 3 things. That's nutrients, cellular signaling, and then gene activation. Ok, para nosotros entender lo que es la palabra nutrigenómica, tenemos que entender 3 cosas. Una es la señalización, la activación genética, and I lost the first one, I'm sorry, I'm taking notes. Gene activation. La activación genética. And so really what we're talking about is using nutrients to activate cell signaling or the cell's communication network inside of itself that will ultimately turn on genes that are unbelievably essential for our health. Muy bien, aquí lo que tenemos es que básicamente estamos utilizando nutrientes
que nos van a ayudar a activar la señalización dentro de la célula para que haya una comunicación dentro de la red que ya existe intracelular, con lo cual nosotros vamos a poder prender o activar genes que están directamente relacionados con la salud. And this is the principle behind the Protandem line of products. Y este es el principio fundamental que trabaja a través de lo que son los productos Protandim. So I put this slide in not to scare everybody, but I want everybody to understand how complicated these cellular signaling pathways are. En este caso, les puse este diagrama no para asustarlos, pero simplemente para que ustedes se den cuenta lo complicados que son estos canales de señalización intracelulares. And this is just one pathway of hundreds, if not thousands of different pathways inside of each and every one of our cells. Y hecho, esta imagen que ustedes ven es solo uno de esos caminos de señalización de los cuales podemos tener cientos dentro de cada una de nuestras células. But the principles for all of these signaling pathways are the same. Pero el principio para todos lo que son estos caminos de señalización, el principio es básicamente el mismo. And so how they're working, you'll see at the top of this slide, the gray triangles and circles. Podemos ver cómo funcionan. En la parte superior estamos viendo triángulos y círculos. These are the signaling molecules that ultimately bind to a receptor. Estas son las moléculas de señalización que van a unirse a un receptor. And this is exactly analogous to, can you still see the slides? No, Dr. we Rojas? can't. What happened? Okay. No, we can't. So the analogy of a signaling molecule and a receptor is one like a lock and a key. Entonces, lo que podemos usar como analogía para entender lo que son estas partículas de señalización con el receptor es como una llave junto con lo que es la cerradura. There's a lot of specificity that goes on. Hay mucha especificidad en esto. And then what happens is the receptor will tell protein A, that tells protein C, it'll tell protein D, and then ultimately something happens inside of the cell. Y aquí lo que ocurre es que este receptor, cuando sale la señal y conecta con el receptor le dice a la proteína A que le diga a la proteína C, que le diga a la proteína D, hasta que finalmente se da una respuesta esperada dentro de la célula. But to put it in a more simplified manner, this is what's going on. De manera simple, esto es lo que está ocurriendo. And so you have the signaling molecule that's binding to the receptor that activates these signaling pathways that ultimately turns on very important genes inside of our cells. Una manera de resumirlo es que nosotros tenemos a la molécula de señalización que se va a unir a un receptor específico, con lo cual se va a mandar el camino de esta señalización con el objetivo final de activar de manera específica un gen o parte del ADN. And these genes are so important. These classes of genes are so important. They have names like survival genes, anti-stress genes, or anti-aging genes. Entonces, aquí de hecho tenemos clases de genes que son tan importantes que han sido clasificados, entre los cuales podemos hablar de los genes de supervivencia, podemos hablar también de los genes antiestrés y de los genes antienvejecimiento. And so this is the principle behind Protandem NRF1 and NRF2. Entonces, este es el principio básico de lo que tenemos nosotros en lo que es el Protandim NRF1 y el Protandim NRF2. So for example, when we use the right nutrients in the right combinations, we know that we can activate this protein called NRF1. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, que si nosotros vamos a despertar de la manera correcta ciertos ingredientes que nos van a llevar a tener la combinación correcta, vamos a ser capaces de reactivar lo que es llamada la proteína NRF1.
And when we do this, we know that we can activate key metabolic genes and genes that are important for mitochondrial health and optimal energy production. Entonces, cuando nosotros sabemos que podemos activar estos genes, lo que vamos a obtener es que vamos a mejorar la función de la mitocondria y vamos a mejorar también la producción de energía dentro de la célula. And again, we can utilize this same mechanism for protandem NRF2. Y podemos utilizar este mismo modelo y ejemplificar en lo que tenemos en el Protandim NRF2. When we can activate NRF2 with the right nutrients in the right combination, we know that we can activate hundreds of antioxidant and detoxification genes. Lo que tenemos con Protandim NRF2, lo mismo, que cuando ciertos nutrientes logran activar al NRF2, lo que vamos a tener es la respuesta de cientos de mecanismos antioxidación y de nutrición a la célula. Y desintoxicación. Lo siento. And here is where it gets very, very cool. Y aquí es donde las cosas se ponen espectaculares. Because we know that protandem NRF1 and NRF2 work together in a synergistic manner. Porque sabemos que el Protandim NRF1 y Protandim NRF2 trabajan de manera sinérgica dentro de lo que es esta función. And why they are combined in the vitality stack. Y por qué están combinados dentro de lo que es nuestro stack de vitalidad. For example, when we only look at the effects of protandem NRF2, activating those NRF2 health benefits, we can see we get 123% increase. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que es solo el funcionamiento de Protandim NRF2, lo que estamos viendo es que esto va a activar en un 123% estos beneficios para la salud. But when we combined NRF2 with protandem NRF1 and look at those same health benefits, we see 179% increase. Y aquí lo increíble es que cuando combinamos el NRF2 con el NRF1, lo que vamos a ver es que sube de una manera drástica a 179% lo que son estos beneficios a favor de la salud. Or a further 25% increase. O de otra manera, estamos viendo que hay un incremento del 25% al estar combinados. But what if we do the opposite experiment? Pero ¿qué pasaría si hacemos el experimento de manera opuesta? So now when we treat with the protandem NRF1 and look at NRF1 health benefits, we see a 48% increase. Entonces, aquí si manejáramos solo el NRF1, lo que vamos a ver es que esos beneficios en la salud van a aumentar un 48%. But when we combined NRF1 with NRF2 and look at the same NRF1 health benefits, look what we find. Pero cuando lo combinamos y si nos enfocamos solo en los beneficios que nos da el NRF1, vamos a ver a continuación en cuánto va a aumentar. We see that increases to 124%. Vemos que los beneficios que daría el NRF1 solo al combinarlo va a aumentar al 124%. Or a further 51% increase. Y es decir, un 51% más de beneficios para la salud. And so you can see how protandem NRF1 and NRF2 work synergistically together. Por eso ahora podemos ver y entender por qué la importancia de que el NRF1 y el NRF2 estén juntos, porque hacen un efecto muy fuerte en sinergia. So that's the major rationale why we have them together in the vitality stack. Esta es el principio y la razón por lo cual nosotros los manejamos juntos dentro de lo que es el stack o paquete de vitalidad. And now let's talk about the other two products in the vitality stack, Omega Plus and ProBio, and we will start with Omega Plus.
Y ahora vamos a ver los otros dos productos que forman parte de este paquete donde tenemos los omega y también el probio o probiótico. Y vamos a empezar por los omega. So, LifeVantage Omega Plus, what is it? Vamos a describir qué es LifeVantage, el Omega Plus. It is this ultra pure fish oil supplement that delivers potent dosages of omega-3 fatty acids and especially EPA and DHA. Pues aquí lo que tenemos es lo que es un extracto ultra puro de dosis de omega, con lo cual vamos a obtener el omega 3, así como la fracción EPA y vamos a tener también la fracción DHA. And to put into perspective how important these ingredients are to our health, let's look at how popular they are in medical databases. Y de hecho, para que tengamos una perspectiva de lo importante que son estos, vamos a darnos una idea de lo difundidos que están en los datos médicos, la importancia de consumir los omega. There are currently over 67,000 articles in PubMed, making omega-3s one of the most studied nutrients that's in the scientific literature. De hecho, lo que tenemos hoy en las publicaciones médicas PubMed es que hay 67,000 estudios llevando hacia los omega 3 como el nutriente mayor estudiado en la historia. If we go back to that definition, there's a lot of big fancy words in there that I want to break down one by one. Y si nos regresamos a la definición básica de los omega, vemos términos que aparentemente son muy complicados, entonces los vamos a desmembrar para que podamos entenderlos de manera más fácil. So let's start from the beginning and let's talk about what is fat or fatty acids. Vamos a empezar por el principio y vamos a describir lo que implica los ácidos grasos o la grasa. So what is fat? Well, fat is one of 3 macronutrient groups that we consume in our diet. ¿Qué es la grasa? La grasa es uno de los 3 macronutrientes, grupo de macronutrientes que nosotros consumimos dentro de nuestra dieta. So we think about carbohydrates, protein, and fat. Entonces pensamos en 3 cosas: carbohidratos, grasa y proteínas. And they're obviously not water soluble. So we talk about things being either fat soluble or water soluble. Entonces hablamos aquí de 2 cosas, cosas que son solubles en agua y cosas que son no solubles en agua. Y en este caso, estos ácidos grasos son no solubles en agua. And these fats, they can be liquids like oils from fruits or from nuts, or they can be solid like butter or lard. Ok, y aquí lo que tenemos es que estas grasas pueden ser líquidas o pueden venir en forma sólida. Los de forma líquida son esos extractos que tenemos ya sea de frutas o semillas, y los que son sólidos estamos hablando de la mantequilla o la manteca. And this is exclusively due to their molecular structures, which we're going to talk about in just a second. Y de hecho, esto que tiene que ver, tiene todo que ver con lo que es su estructura molecular, y de hecho vamos a hablar de esto en un momento. Now, fat is so interesting because this is also the main way that our bodies will store extra calories that we consume. De hecho, hablar de lo que son las grasas es muy interesante porque aquí es donde vamos a ver que es el depósito en donde vamos a acumular las extra calorías que consumimos. And if you think about it, this is actually beautiful because it's the most efficient way to store the most amount of calories. Y de hecho, si vemos esto, pues es verdaderamente un proceso hermoso porque aquí es donde vemos que es la manera más eficiente de poder almacenar calorías. Because fat has 9 calories per gram, whereas protein and carbohydrates only have 4 calories per gram. Estamos viendo que la grasa lo que nos va a dar son 9 calorías por gramo en comparación con lo que son los carbohidratos, que solo nos van a dar 4 calorías por gramo. And so moving down the list,
Fat is also essential for absorbing certain fat-soluble vitamins and other nutrients, as well as certain minerals. Y de hecho, si nosotros pensamos que estas grasas esenciales son imprescindibles para poder absorber ciertos nutrientes como son las vitaminas solubles en agua, así también como lo son ciertos minerales. Fat is essential for nerve function and why our brains are the majority is composed of fat. De hecho, esta grasa es fundamental para el funcionamiento nervioso y cuando pensamos en nuestro cerebro está compuesto básicamente por grasa. But as we're going to talk about, we will see that fat is so important, and the right kinds of fat is so important for not just our brain cells or nerve cells, but literally every cell in our body. De hecho, lo que estamos viendo es que estas grasas son sumamente importantes y lo que vamos a hablar es de las grasas correctas, porque no solo van a funcionar en lo que es nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, sino que son necesarias para el funcionamiento de todas y cada una de nuestras células. And the last thing I'll say here is really when we're talking about fat, fat is made up of a number of different molecules that we refer to as fatty acids. Y cuando hablamos de lo que es la grasa, vamos a entenderlo que dentro de su estructura molecular está formada por lo que nosotros llamamos ácidos grasos. Okay, now I have a warning for everybody. Aquí tengo una señal de alarma, de alerta para todos ustedes. The next 4 slides or so get pretty scientific. I'm going to show you a lot of chemistry and molecular structures. Las próximas 4 diapositivas se convierten en algo sumamente científico en donde vamos a hablar sobre la química y sobre las estructuras moleculares. Pero no se asusten. But please don't worry because you don't need to know this information. I just want to arm you with some information so that you can understand where we are getting the health benefits from these fats. De hecho, no se preocupen porque aquí no se trata de que ustedes dominen este tema o lo entiendan a la perfección. Simplemente quiero equiparlos con herramientas para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento de lo que representan nuestros omega. Okay, ready? ¿Listos? So as we talk about what are fatty acids are these molecules that start with a carboxylic acid that's circled here on the screen. De hecho, vamos a entender que los ácidos grasos están formados por una molécula, que es la que tenemos en el círculo rojo, que es de ácido carboxílico. And then attached to that foundational molecule, you have a chain of carbons. Y de ahí, atado a esta molécula, tenemos una cadena de, say it again, of chain of carbons. Carbonos. And these chains can be as short as 2 or 3 carbons, or they can be as long as 20 or 30 carbons. Y de hecho, esta cadena que sigue a esta molécula de ácido carboxílico puede ser tan corta como de 2 o 3 carbones, o puede ser tan grande o extensa como de 20 a 30 carbones. And then we've all probably heard the word saturated and unsaturated, but do we really know what that means? Y de hecho creo que todos hemos escuchado el término cuando se refieren a la grasa saturada y a la grasa no saturada, pero ¿sabemos realmente lo que esto significa? So when we talk about a saturated fatty acid, it has a very linear structure with no double bonds in it. Cuando hablamos nosotros de un ácido graso saturado, lo que tenemos que entender es que es una estructura sumamente lineal, no existen dobles líneas dentro de la misma. Whereas unsaturated fats will have double bonds, so it can have one or it can have many. Y cuando hablamos de ácidos grasos no saturados, lo que estamos refiriéndonos es que esta sí puede tener diferentes tipos de uniones, no es lineal y puede ser 2 o más. And this is why saturated fats are solids and unsaturated fats are liquids.
Y por esto es que nosotros vemos que los ácidos grasos saturados son sólidos y los ácidos grasos no saturados son líquidos. And the reason for this is those saturated fatty acids can pack really tightly against each other. Y esto se debe a de que los ácidos grasos no saturados pueden empacarse uno tras otro. Whereas the unsaturated fatty acids, because of the double bond, they need more room and they can't pack tightly together. So they tend to be liquids at room temperature. Entonces, lo que aquí tenemos, corrijo, es que en los no saturados, como hay más uniones, lo que necesitamos es que tengan más espacio. Y en este espacio es donde en temperatura ambiente se van a comportar como líquidos. All right, more science. Muy bien, más ciencia. Okay, so what are omega-3 fatty acids? Entonces, vamos a aclarar aquí qué son los omega 3 ácidos grasos. So they are considered polyunsaturated fatty acids. Están considerados como ácidos grasos poliinsaturados. And this means they have multiple double bonds in their structures. Y quiere decir que tienen uniones múltiples dentro de su estructura. But what makes them omega-3 fatty acids? Pero ¿qué es en sí lo que los convierte o los hace ser omega 3 ácidos grasos? So scientists like to make everything really, really hard. And the very end of the fatty acid, away from that foundational molecule, they call that the omega end. Los científicos a veces quieren hacernos las cosas complicadas, entonces hay que entender que al final de lo que fue esa cadena que empezó con el ácido carboxílico, totalmente al final vamos a llamar la molécula o lo que se junta ahí es el final de los omega. And so the first carbon is the omega 1, and then omega 2, and then omega 3. Entonces, ¿qué tenemos en esta estructura? Que el primer carbón que vemos ahí es el omega 1, el que le sigue omega 2, el que le sigue es el omega 3. And so you can see in that top molecular structure, the first double bond starts at the omega 3 position. Entonces, aquí podemos ver en esta estructura que el primer enlace doble empieza a partir del omega 3. And if you look at the middle molecular structure, the first double bond starts at the omega 6 position. Y si vemos el doble enlace, podemos ver que ese el doble enlace empieza en la posición del omega 6. And the bottom molecular structure, that first double bond, is at the omega 9 position. Y vemos también que ese doble enlace en la parte de abajo corresponde al omega 9. And so when we're talking about omega 3, 6, or 9s, what they're really referring to is the position of that double bond. Entonces, cuando hablamos de omega 3, 6 y 9, en realidad a lo que se refiere es a dónde está la posición de ese doble enlace dentro de la molécula. And now, as you can probably guess, depending on where that first double bond is, also dictates the health benefits of all of those different fatty acids. Y de hecho, los beneficios relacionados a estos ácidos grasos tienen todo que ver en dónde esté ese doble enlace dentro de la molécula. So definitely in our current diets, our Mexican diets, our American diets, the healthiest fatty acids are those omega-3 fatty acids. Entonces, hablando de nuestras dietas, la dieta en Estados Unidos, la dieta en México, sin duda, los que tienen mayor beneficio para la salud son los omega 3. And so what are the healthiest then omega-3 fatty acids? Y de aquí vamos a ver dentro de este grupo de omega 3 cuáles serían los más saludables. Well, these are going to be EPA and DHA. Estos van a ser el EPA y el DHA. And you can see they are omega-3 fatty acids because they have that first double bond at the omega-3 position. Vamos a ver que estos son omega 3 porque tienen ese doble enlace en la posición número 3. The other reason they are so healthy is they have the maximum amount of double bonds that they can have in that chain.
Y la razón por la cual son los más saludables es porque son los que tienen la máxima cantidad de enlaces dobles dentro de la cadena. And why is that important? Because molecular structures don't live on a piece of paper like this. They live in a three-dimensional world. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la estructura molecular no vive de manera lineal sobre un pedazo de papel, vive dentro de lo que es una estructura tridimensional. So when we look at how they look in three-dimensional space, we see that they almost form circles and need a whole bunch of space to exist. Entonces, cuando los vemos de manera tridimensional, nos damos cuenta que prácticamente forman círculos y necesitan mucho espacio para poder existir. And this makes them incredibly fluid or incredibly liquid at room temperature. Y esto es lo que los hace sumamente líquidos a temperatura ambiente. Okay, the last slide of molecular structures, I promise. But the last point I want to make is talking about triglycerides. La última imagen que les comparto dentro de la parte científica, y les prometo que es la última, pero es muy importante, es que hoy les quiero hablar sobre lo que son los triglicéridos. So we tend to get most of our fatty acids from triglycerides from our diet. La mayor cantidad de ácidos grasos que nosotros obtenemos de la dieta son triglicéridos. So there's another foundational molecule called glycerol or glycerin. Entonces tenemos otra molécula que es el cimiento llamado glicerol o glicerina. This is a 3-carbon molecule, and on each carbon, you can attach a fatty acid. Estas son moléculas de 3 carbonos y en cada uno de ellos puedes atar una molécula de ácidos grasos. And this is why they're called triglycerides. Y por eso es que se llaman triglicéridos. Now, any one of those 3 fatty acids can be any type of fatty acid. They don't have to be the same. They can even be all different. Y de hecho, cuando están estas uniones en esos enlaces, no necesariamente tiene que ser el mismo, pueden ser diferentes en los 3. So you can see in this example, there's a saturated fatty acid, an omega-9 fatty acid, and an omega-3 fatty acid. Aquí lo que podemos ver es que estamos combinando lo que es un omega 3, un omega 6 y un omega 9. Okay, so that's all the molecular structures, and I just tell you all of that information just for your own good. Y bueno, toda esta información es lo que voy a compartir en el sentido de ciencia para que ustedes pues tengan este conocimiento. But here's why these omega-3s are so important to our health. And this is what you say if anybody asks you. Pero en esta gráfica es donde vamos a entender el por qué estos omegas son tan importantes dentro de nuestra salud. So the images on the screen are of 2 of our cellular membranes. Las imágenes que vemos en pantalla son imágenes de nuestras membranas celulares. And in case you didn't know, our cellular membranes are composed almost exclusively of fat. Y por si ustedes no sabían, prácticamente el 100% de la estructura de la membrana es compuesta por grasa. On the right side, we see a cell membrane that's composed of saturated fatty acids. En el lado derecho estamos viendo una imagen de una membrana que está compuesta prácticamente de solo ácidos grasos saturados. You can see how all of those fatty acids are stacked really closely and really tightly together. Estamos viendo cómo estos están alineados de una manera muy cercana, haciendo una estructura muy cerrada. I think you would initially think this is a good thing, but in reality, lo siento, go ahead. Sí, y pienso que ustedes al ver esta imagen de la derecha pueden pensar que esa es la manera mejor, la manera más saludable. Sin embargo, but in reality, we want that cell membrane to be really fluid. It needs to interact with its environment, let things through it that the cell needs. Pero de hecho, lo que nosotros queremos dentro de esa membrana es que pueda tener un espacio para interactuar con todo lo que está afuera de ella.
And so when we look at the schematic on the left, we can see that there are some unsaturated fatty acids that have been inserted next to some of those saturated fatty acids. Entonces, cuando vemos la imagen de nuestra izquierda, es cuando nos damos cuenta que hay una combinación de ácidos no saturados que están insertos dentro de la membrana o insertados, y también tenemos ácidos grasos saturados. And this is because of those double bonds that are in the unsaturated fatty acids. They take up a little bit more space, and it allows that cellular membrane to be fluid and healthy. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Porque esos ácidos grasos no saturados que tienen ese doble enlace están haciendo que haya un poquito más espacio, permitiendo que la membrana se comporte de una manera más fluida, lo que equivale a salud. Now, look, I've been to Mexico. It's a beautiful country. The food is delicious. But let's be honest. In Mexico, you cook with a lot of butter and a lot of animal lard. Yo he estado en México, yo amo México, la comida es deliciosa, pero tenemos que ser honestos y reconocer que gran parte de la comida está llena de mantequilla y está llena de manteca. And we're no better in the United States. We use these unhealthy fats, but even worse, we tend to use more of these synthetic or trans fats that act like saturated fats. Y de hecho, en Estados Unidos no crean que estamos mejor. De hecho, es peor porque nosotros, aparte de utilizar estos ácidos grasos no sanos, nos vamos a la parte sintética, que es lo que llamamos la grasa trans, los ácidos grasos trans. And this is exactly why it is so important to supplement with omega-3 fatty acids, or our omega plus, so that we can insert some of these healthy omega-3 fatty acids into our cellular membranes and balance out that saturated and unsaturated fatty acid profile. Y aquí nace la importancia de suplementarnos con lo que son los omegas de LifeVantage, Omega Plus. ¿Por qué? Porque así es como vamos a poder compensar un poco dentro de estas membranas lo que son los ácidos grasos saturados junto con ácidos grasos no saturados. And this is exactly what LifeVantage Omega Plus is doing. It's providing those healthiest EPAs and DHAs to help get the right balance of those fatty acids inside of our bodies, and especially in those cellular membranes. Entonces, por eso es la importancia, porque lo que aquí estamos obteniendo son justamente estos ácidos grasos EPA y el DHA para mantener un equilibrio no solo dentro de nuestras membranas, sino dentro de las células en general. Now, I also think it's fair to say that there are a lot of omega-3 products on the market. So let's talk about what makes LifeVantage Omega Plus different. Quiero también aclarar que hay muchos omega 3 en el mercado y quiero hacer hincapié en cuál es la diferencia entre esos y lo que tiene LifeVantage en el Omega Plus. So first, there's no saturated or trans fats in the product or sodium. Primero es que no tenemos lo que son ácidos grasos no saturados, tampoco va a tener lo que es ácidos grasos trans o sintéticos y tampoco contienen sodio. Each serving contains 337 milligrams of omega-3s and 27 milligrams of another healthy fatty acid that comes from fish, omega-7 fatty acids. Y quiero mencionar que lo que aquí vamos a obtener son 337 miligramos del omega 3 y también 27 miligramos de omega 7, que es un omega sano proveniente del pescado. And again, each serving is providing 84 milligrams of EPA and 211 milligrams of DHA. Cada porción también lo que nos va a dar son 84 miligramos de EPA y 211 miligramos de DHA. And when you do that math, that ratio becomes 2.5 of DHA to 1 of EPA. Y cuando hacemos el cálculo, nos va a dar una proporción de 2.5 de DHA por A1 de EPA.
This becomes incredibly important, especially for brain health, because the majority of fat that is in our brains is DHA. Y esto es sumamente importante porque es sobre todo al pensar en la que es la salud cerebral, porque la gran parte de lo que está en nuestro cerebro es DHA. Our bodies can make DHA from EPA, but the conversion is incredibly slow and incredibly inefficient. De hecho, nuestros cuerpos pueden transformar lo que es DHA en EPA, sin embargo, es un proceso sumamente lento y sumamente ineficiente. And that efficiency actually decreases as we get older. So we almost call that a conditionally essential nutrient. Entonces, de hecho, al paso del tiempo, esta conversión se vuelve aún más difícil. Por eso es que nosotros le llamamos a este un nutriente esencial. Something else that is amazing about our omega-3 product is that the oil is 100% traceable from the boat, literally the fish that was caught, all the way to the bottle and when it ends up in your hands. Otra de las cosas increíbles es que cada una de estas botellas nosotros podemos hacer un rastreo de cuál fue el barco del cual fue pescado y en el momento en que fue obtenido. And then, of course, is the purity of the oil. Por otra parte, la pureza del aceite. So, believe it or not, pure fish oil should not smell like fish. Y créanlo o no, pero lo que es un pescado que viene con pureza no debe oler este aceite a pescado. And this is an easy way to tell a high quality product from an inferior product. Y de hecho, esta es una de las maneras más sencillas de saber un producto de alta calidad que no va a tener ese olor a pescado contra un producto de baja calidad que va a tener un fuerte olor a pescado. And so I challenge everyone to put one in their mouth and bite it. And I think you will be surprised that it tastes more like olive oil than it does like the fish you might expect. Y yo de hecho les pongo un reto de que pongan una grajea de omegas en su boca y se van a dar cuenta que el sabor puede ser aún más parecido al aceite de oliva que al pescado. Our Omega Plus also contains vitamin D as well as some lemon and lime oil to help with the digestibility. Y de hecho, nuestros Omega Plus también van a contener lo que es la vitamina D y también van a contener limón y aceite de lima para que se mejore la absorción y la digestibilidad. And something else I really appreciate about our Omega Plus is the size. So they are smaller than a lot of the competitor products on the marketplace. Y otra cosa que tenemos ventaja es el tamaño de estas cápsulas, porque son más pequeñas y más fáciles para ingerir que las que tiene la competencia, en donde generalmente son más grandes. For example, some of those products can be 1 gram, 1.5 grams, or even as big as 2 grams. And ours is only about 750 milligrams. De hecho, los que maneja la competencia generalmente son grajeas que va de 1 gramo, 1.5 gramos hasta 2 gramos. Y lo que nosotros tenemos por grajea son 750 miligramos. And two of the number one reasons, so the two top reasons why people do not take a fish oil supplement is because of that digestibility that we were talking about. And that's why we have the lemon and lime oil, and that they're too big and people have a hard time swallowing them. So we've addressed both problems in one product. Aquí nosotros en un producto estamos solucionando dos de las principales razones por las cuales la gente no consume los ácidos grasos omega. Una es, como mencionamos, la baja digestibilidad que manejan otros laboratorios, donde nosotros corregimos esto gracias al aceite de lima, y por otro lado, el tamaño mismo que ya mencionamos, que en nuestro caso es menor, entonces es más fácil de ingerir. So I hope all of that gives you an appreciation why omega-3 fatty acids are so important for our health and why we have the superior product in the marketplace. Espero que esto haya dado una explicación de por qué es tan importante el consumo de los omega y por qué lo que nosotros tenemos en LifeVantage es superior a cualquier otro producto que pueda haber en el mercado.
Okay, let's talk about the last product in the Vitality Stack, and that's LifeVantage ProBio. Vamos a hablar del último producto que tenemos dentro de nuestro paquete o stack de vitalidad y en este caso vamos a hablar de lo que es Probio. And so, of course, when we're talking about LifeVantage ProBio, we're talking about probiotics. Claro que cuando estamos hablando de lo que es el Probio de LifeVantage, estamos hablando de probióticos. And when we're talking about probiotics, we're talking about the microbiome. Y cuando hablamos de lo que son los probióticos, tenemos que hablar de lo que es el microbioma. And so, what is the microbiome? ¿Qué es el microbioma? It's this collection of all these different microorganisms that live on and inside of ourselves. De hecho, lo que vamos a hablar del microbioma, que es la colección de microorganismos que viven en nosotros y dentro de nosotros. And there are a lot of different microorganisms that make up our microbiome. Y de hecho, hay muchísimos microorganismos que conforman nuestro microbioma. So things like archaea, which are really primitive bacteria. Tenemos lo que es la arquea, que son primitivas, bacterias muy primitivas. Things like protozoa, which are almost single-celled animals that can swim around. De hecho, tenemos protozoarios, que son seres unicelulares que pueden ir nadando. Even the right fungi and viruses living on and in us can provide us with health benefits. De hecho, hongos y virus que viven dentro de nosotros nos pueden proveer de beneficios para la salud. But usually when we're talking about the microbiome, most of us tend to think about bacteria. Pero cuando hablamos del microbioma, la mayoría de nosotros tendemos a pensar en bacterias. And that's really where I'm going to focus the rest of the conversation. Y aquí es donde yo me voy a enfocar el resto de la plática. So maybe this sounds a little bit gross to you, or, ooh, I have all these things living on me, but I promise you it's an essential thing for our health. Tal vez ustedes piensen como, uy, todos esos organismos viviendo dentro de mí me hace sentir a lo mejor como con asco, pero créanme que estos son esenciales para la vida. And we see this everywhere in nature, these mutualistic relationships. Y en todos lados en la naturaleza, lo que estamos viendo son relaciones mutualistas. And a mutualistic relationship is one where there are two organisms living together where they both gain a benefit from each other. Dentro de una relación mutualista, lo que tenemos son a dos organismos que viven juntos y los dos obtienen beneficio de esta relación. Think about the examples we see in nature, a honeybee and flower. Vamos a ver ejemplos que vemos en la naturaleza, por ejemplo, la abeja y la flor. Or how about Nemo living in the anemone? ¿O qué tal a Nemo viviendo en la anémona? Or how about coral and algae? ¿O qué tal lo que son los corales y las algas? Coral provide this nice hard home for algae to live in. El coral provee de un hogar duro para protección de las algas. And all the beautiful colors we see in the coral don't come from the coral, but rather all the different algae that are living within this coral. Y de hecho, todos esos colores maravillosos que vemos en los corales provienen de las algas que viven en estos corales. So the coral is providing a nice home for the algae, and the algae is providing food for the coral. Entonces, ¿qué tenemos? Que el coral provee de un hogar muy sólido y seguro para las algas, y las algas proveen de alimento al coral. This is very similar to what's going on with the bacteria that's living inside of us. Y es muy parecido a lo que ocurre con las bacterias que viven dentro de nosotros. We give them a home, we give them food, and they make a number of wonderful compounds for us that promote all different types of health benefits. Nosotros les damos un hogar, les damos nutrición y ellas nos entregan un número impresionante de beneficios para nuestra salud al sintetizar diferentes cosas. Now, what if I told you that each person that's listening tonight is only half human? ¿Qué pasaría si yo les dijera que cada una de las personas que están conectadas esta noche son solamente mitad humanos?
And the reason I say that is we have as many of these microorganisms living on and in us as we are composed of human cells. Y esto se los digo porque tenemos tantos microorganismos que viven en nosotros y dentro de nosotros como tenemos células propias del cuerpo. And because of the sheer number of organisms that are living on and in us, they must be important. Y debido a la gran cantidad de microorganismos que viven en nosotros, obviamente esto tiene que ser algo fundamental, algo muy importante. And in fact, look at all the different health benefits that have been associated with a healthy microbiome living, especially inside of us. Y vamos a ver aquí todos los beneficios que nos conlleva el tener una microbioma saludable dentro de nuestro organismo. So, for example, all different sorts of nutrient metabolism, Por ejemplo, todo lo que son las cosas que generan un metabolismo saludable. they've been linked to cardiovascular and immune health. Tienen que ver con lo que es la salud inmunológica y cardiovascular. And something we're going to talk about in just a second, brain health. Vamos a hablar también en un momento de lo que es la salud a nivel cerebral. But usually where we focus our efforts is on gut health. Pero donde nosotros vamos a enfocar nuestros esfuerzos es en la salud intestinal. So where do we find our microbiome inside of our guts? Entonces, ¿dónde encontramos nosotros el microbioma dentro de nuestro intestino? To put it simply, the further we get down our digestive system, the more and more bacteria we find. Vamos a ponerlo de manera sencilla. Mientras más avanzamos sobre lo que es nuestro intestino hacia la parte de abajo, encontramos cada vez más y más microbioma. And if you think about it, again, this is absolutely beautiful because the bacteria are living at the very bottom of our digestive system. Y si piensas en esto, es absolutamente hermoso porque esta bacteria está viviendo básicamente en la parte más baja de nuestro aparato digestivo. Because these bacteria are living off of either things we didn't want to digest or we simply couldn't digest. Y estas bacterias de qué están viviendo de las cosas que nosotros no podemos digerir o que en un momento dado no pudimos digerir. So these bacteria give our bodies the chance to absorb everything that it wants to absorb, and it's taking our leftovers. Y esta bacteria lo que nos está permitiendo es que el cuerpo absorba las cosas que necesita absorber y ellos se van a quedar con lo que es los detritus o la parte que ya no es utilizable para nosotros. And then when these bacteria metabolize these leftovers that we can't utilize, as a result of their metabolism, they are providing a number of compounds that have been shown to have tremendous health benefits. Y de hecho, cuando estas bacterias, ellas metabolizan esas cosas que nosotros no podemos utilizar, como subproducto de este metabolismo nos van a entregar una cantidad impresionante de compuestos que son indispensables para nuestra buena salud. And so to illustrate this point, I'm going to focus on brain health. Y para ilustrar esto, me voy a enfocar en lo que es la salud cerebral. Has anybody out there ever heard that our gut is called our second brain? ¿Alguno de ustedes había escuchado alguna vez de que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro? The answer is yes, it is considered our second brain. And the reason is there's a whole bunch of communication that's happening all the way from our tummies up to our brains and from our brains down to our tummies. Y de hecho la respuesta es que efectivamente sí lo podemos considerar un segundo cerebro, puesto que hay una muy intrínseca conexión tanto de lo que es nuestro aparato digestivo hacia el cerebro como lo es del cerebro hacia el aparato digestivo. And rather than the second brain, scientifically, this is known as the gut-brain axis. Y de hecho, a nivel científico no lo llamamos como un segundo cerebro, sino que lo llamamos como el eje intestino cerebral. So maybe this seems surprising, but when you actually look at the science that's going on, there's a good reason for this. Y de hecho, esto a lo mejor nos parece insignificante, pero cuando vemos la ciencia que hay detrás de esto, es cuando nos damos cuenta que hay
razones muy importantes detrás de este eje. So for example, our environment, our lifestyle, it can affect our brain, but it also affects the health of our gut, especially the food that we eat. De hecho, por ejemplo, sabemos que el ambiente puede afectar lo que es nuestra salud a nivel cerebral. Sin embargo, está tremendamente afectado por lo que es nuestra dieta, lo que comemos. And then as those bacteria start to metabolize the food that we're eating or the supplements that we might be taking, they are Y así, creating like a whole bunch of different metabolites that are healthy for us. así como estas bacterias de la microbioma están utilizando estos productos y tienen en su metabolismo, van a dar como resultado la formación de compuestos que son tremendamente importantes para nuestro equilibrio y salud. So, in addition to there being direct connections through nerves between our brain and our guts, En relación a que hay conexiones nerviosas directamente que van de nuestro cerebro a nuestros intestinos, some of these metabolites that these bacteria can make include neurotransmitters, algunos de los metabolitos que producen estas bacterias son neurotransmisores. so this is affecting how the nerve signals are going back and forth between the brain and the gut. Y esto es algo que nos implica, que nos habla de cómo está esta conexión dada de lo que se produce a nivel intestinal y el efecto que tiene a nivel cerebral. They're also making a number of other metabolites that can make it into our bloodstream, circulate around to all of our tissues and organs, including our brains. Y de hecho también producen otros metabolitos que se van a absorber por sangre y van a llegar a todos los rincones de nuestro cuerpo y que también van a tener un efecto a nivel cerebral. And these molecules can affect our brains and other organs in positive ways or negative ways, depending on the specific microbiome that we have living inside of us. Y de hecho, estos metabolitos pueden tener un efecto positivo para nuestro cerebro o negativo para nuestro cerebro, dependiendo de cuál es el tipo de microbiota que tenemos en el intestino. But maybe this sounds like a little bit of a crazy notion, but I have a scientific study that I'd like to show you. De hecho, esto podría parecer como una noción científica un poco loca, pero quiero mostrarles un estudio que tengo. So these researchers did a study in mice. Estos investigadores hicieron un estudio en ratones. If we take the images and divide it into a column that goes up and down, Si nosotros tomamos estas imágenes en una columna que va de arriba hacia abajo, on the left-hand side, the mouse had a healthy microbiome. las imágenes que vemos de nuestro lado izquierdo son de ratones que tenían una microbioma saludable. And in the column on the right-hand side of the screen, they completely sterilized these mice. Y en el lado derecho lo que nosotros tenemos es que estos ratones habían sido completamente esterilizados o estériles en torno a su microbioma. And then they looked at the physiology going on inside of the brain. Y de ahí se empieza a ver la fisiología dentro del cerebro de los dos grupos. And I think what is very, very clear, the brighter the reds and the yellows are, the more active that brain is. Y lo que podemos aquí entender es que las zonas que tienen ese rojo y amarillo brillante son las zonas en donde el cerebro está funcionando de manera más activa. And I think some pretty strong evidence that a healthy microbiome living inside of our gut can positively affect organ and tissue function, including something as far away as our brains. Entonces, esto es lo que nos hace ver, y yo creo absolutamente en esta evidencia, de que una microbiota saludable nos va a afectar a nivel de todas nuestras células, incluyendo en órganos tan lejanos como es el cerebro. So I hope that gives you a little bit of an appreciation for our microbiomes and why it is so important for our overall health.
Espero que esta información te ponga a pensar sobre el valor que tiene nuestra microbioma dentro de nuestra salud. And so now let's talk about LifeVantage ProBio, what it is and what makes it different. Y ahora vamos a platicar de lo que es el probio de LifeVantage, qué es en sí y cuál es la diferencia que marca. So first and foremost, we are delivering an incredibly potent dose of 6 billion probiotic organisms per serving. De aquí vamos a ver que estamos por cada dosis que nosotros consumimos de probio, estamos entregando 6 billones de microorganismos al intestino. And in that 6 billion probiotic organisms, there's a broad array of different bacteria or probiotic strains that are going to be delivering a variety of health benefits to our guts. Y de hecho, hay una variedad múltiple de bacterias y de microorganismos dentro de estos 6 billones que estamos hablando, que van a traer diferentes y muy diversos beneficios a nuestro organismo. And those different bacteria can help support digestion, assimilation of nutrients, and help us provide those health benefits. Y de hecho, estas bacterias nos van a ayudar tremendamente en lo que son los procesos de digestión y de la asimilación de nutrientes. And something I'm going to talk about on the next slide is a pretty cool technology that we've incorporated into our ProBio. Y de hecho, en la siguiente gráfica voy a platicarles de una tecnología muy espectacular que hemos incluido dentro de lo que son el probio de LifeVantage. And that technology is called BioTrack. Y esa tecnología se llama BioTrack. And the technology is patented. And the reason it's patented is it doesn't dissolve in our stomach where most nutritional supplements dissolve. Y de hecho, es una tecnología patentada que lo que hace es que la mayoría de los suplementos son destruidos a nivel del estómago. It's designed to get through the incredibly harsh environment of our stomach so that we can increase the survivability of all of those bacteria. Y lo que hace esta tecnología BioTrack es permitir que estas bacterias sobrevivan a ese ambiente tan hostil y tan agresivo que hay en nuestro estómago para que la mayoría puedan seguir para colonizar el intestino. And in fact, this technology is slowly releasing these bacteria over about a 10 to 12 hour period to try to get those bacteria as far down the digestive tract as possible. Y de hecho, en un lapso de 10 a 12 horas, esta tecnología lo que hace es que se vayan liberando las bacterias para que logremos colonizar y llegar con la mayor cantidad de bacterias posibles a las últimas partes del tracto gastrointestinal. Something else that makes our ProBio different is it also contains an ingredient called Wellmune. Otra cosa que hace la gran diferencia en el probio de LifeVantage es que tiene algo llamado Wellmune. And Wellmune is a patented, clinically proven extract from yeast that has been shown to support our overall immune health. Y de hecho, Wellmune traduce como bienestar del sistema inmune y está compuesto por una serie de levaduras que hoy sabemos que van a mejorar nuestro sistema inmune como tal. And so this is also meant to be a very subtle enhancement of our immune system and not a really strong overstimulation of our immune system, which can cause, quite frankly, problems. Y de hecho, lo que esto hace es elevar nuestro sistema inmune de una manera muy dócil, porque si elevamos de manera agresiva el sistema inmune, esto también puede conllevar a problemas de salud. Yeah. So I hope this gives you a little bit more appreciation about our microbiome, all of the health benefits that it's providing, and why our ProBio product is superior in the marketplace. Con esto yo quisiera haber transmitido la importancia de nuestro microbioma, la importancia de lo que hoy nosotros tenemos en este producto de LifeVantage y todo lo que marca la enorme diferencia para hacerlo superior a cualquier otro producto del mercado. Yeah.
So I would like to thank everybody for sticking with me for a long hour. But I want to make the point, product by product, why they are, one, individually so important, but why they are so important when utilized together. Y de hecho, yo quiero agradecerles por su tiempo aquí en esta charla y espero haber podido hacer el hincapié de por qué cada producto que tenemos por separado es importante. Sin embargo, la enorme importancia y el poder que tienen los cuatro juntos. And so I would encourage everybody, if you're not utilizing the Vitality Stack and getting, quite frankly, a little bit of cost savings by buying them all together. And if you want to take your health to the next level, please consider the Vitality Stack as your main option. Entonces, yo los invito que si ustedes están teniendo los beneficios parciales de los productos por separado, que vayan con su salud al siguiente nivel y de hecho tomen la ventaja de lo que son los costos de comprar el Vitality Stack o paquete de vitalidad junto. And lastly, I would just like to thank everybody for taking a little bit over an hour of your incredibly valuable time to be with us tonight, Doctora Rojas. Gracias. Gracias a Bueno, todos. para terminar, quiero agradecerles el que nos hayan dado un poquito más de una hora de su valioso tiempo para estar aquí juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.